Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los jueves tenemos nuestro bloque jurídico a cargo entonces de los integrantes de Juris Maule, pero quien se ha tomado obviamente la tribuna es nuestro amigo Pablo Contreras, quien viene con temas que, mire, al presentarlo suenan quizás confusos, pero en la práctica usted los va a entender e incluso se puede identificar, porque el día de hoy vamos a hablar de división o liquidación de comunidades. Pero usted se preguntará, ¿de qué se trata esto? Bueno, Pablo nos va a explicar más. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Sí, esta es una temática por el nombre, parece como muy ajena. Muchos van a decir, ¿y qué es esto? ¿Cuándo me va a tocar a mí una cosa así? Y la verdad es que es algo tremendamente común. Lo primero que hay que tener claro es qué es lo que es una comunidad o comunidad de bienes en realidad. A eso nos referimos, no una comunidad como grupo de personas. La comunidad de bienes, similar a lo que es una comunidad, es un grupo de personas que tienen un determinado patrimonio en común. ¿Ya? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y aquí todos lo van a entender inmediatamente. Cuando, por ejemplo, ustedes se casan en sociedad conyugal y van adquiriendo bienes dentro del matrimonio, una casa, un auto, hasta los muebles incluso, esos bienes pertenecen a la sociedad conyugal. Ahora, no es que la sociedad conyugal sea realmente una sociedad. Se refiere a la sociedad a que es del patrimonio de ambos cónyuges. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el día de mañana esos cónyuges se separan, ya sea que hacen el divorcio, por ejemplo, ellos van a querer solucionar el tema de los bienes. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando solucionen el tema de los bienes? Van a tener que repartírselo. Entonces, la regla general, lamentablemente, en los matrimonios es que no siempre terminan bien. O sea, muchas veces hay problemas por los hijos, por el tema de los alimentos y también muchas veces con quién se va a quedar con los bienes. Un ejemplo, de repente se compran una casa, lo mismo se lo quieren por subsidio, crédito hipotecario, pero adquieren una propiedad. Luego de eso termina la relación, por un tema cultural normalmente, pero no es siempre así, el hombre se va de la casa y queda la mujer con los hijos, después los hijos van creciendo y ocurre que llega un momento en que el hombre, normalmente porque quien no está usando la propiedad, va a decir, ya, pero yo quiero la parte de mi casa, claro, ya, y la mitad es mía. Y también puede ocurrir esta situación en otro caso tremendamente común, que es cuando ustedes tienen papá, mamá, o algún pariente cercano y este papá o mamá fallecen y ustedes van a heredar esos bienes. Pero normalmente, por lo menos en mi caso yo soy hijo único, no me pasaría, pero la regla general es que van a tener hermanos y cuando sus padres fallezcan les van a dejar una herencia o sucesión. Pero esos bienes los van a adquirir ustedes y los van a adquirir sus hermanos. Por ende, se va a formar, igual que en la sociedad conyugal, una comunidad de bienes. Y en esta comunidad de bienes va a pasar algo muy similar a lo que va a pasar en el matrimonio. Cuando termine el matrimonio, va a llegar un momento en que tú vas a decir, chuta, yo la verdad es que quiero que se distribuyan estos bienes, así como ambas partes del matrimonio quieren que se solucione el tema de la casa. Ustedes van a querer que en algún momento, a lo mejor la casa que era de los papás o las propiedades, porque de repente puede ser no solo una casa, sino que pueden ser más bienes, yo quiero que eso traducirlo en dinero. Pero tengo 3, 4, 5 hermanos, hay algunos hermanos que a lo mejor viven en alguna de las propiedades y no quieren que esas propiedades se vendan porque obviamente les sirve. Y por último tenemos un tercer caso, que es un caso un poquito menos frecuente, pero un caso al fin y al cabo, que es cuando ustedes constituyen una sociedad con un grupo de amigos, por ejemplo, para hacer un emprendimiento. Esa sociedad adquiere bienes y el día de mañana ustedes se pelean o el negocio no es fructífero y quieren repartirse las cosas que esa sociedad adquirió. Lo mismo, cuando terminen ustedes esa sociedad, van a tener una comunidad de bienes que ustedes van a querer repartirse. Entonces, aquí la pregunta siempre surge cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, porque así como en el matrimonio, cuando termina y las partes no logran ponerse de acuerdo de qué van a hacer con los bienes o cómo los van a repartir, o porque de plano, por ejemplo, la señora o la ex señora vive en la casa, yo quiero que se venda, la señora no quiere que se venda por una cuestión lógica, pero tampoco me la va a pagar, ya sea porque no tiene la capacidad económica o porque no quiere pagármela. La problemática surge ahí, cuando empieza la disputa, el problema. Porque mientras tanto, lo mismo ocurre en las comunidades hereditarias, cuando está todo bien no hay problema. Pero llega un momento en que una de las partes va a decir, no, yo me aburrí, quiero que a mí me toque mi parte. Que eso la gente normalmente nos dice, quiero mi parte. Pero la gente siempre dice, ¿y cómo se hace? Claro.
Voy, por ejemplo, si es una casa y divido la casa en la mitad, coloco una muralla, evidentemente esa no es la solución. Generalmente es la venta y repartición del Claro. dinero. Entonces ahí es donde se produce la liquidación de la comunidad, que puede ser hereditaria, puede ser de la sociedad conyugal. Vamos a ir por partes, ¿ya? Partamos con el caso quizá más común y más cercano, que es la liquidación de la sociedad conyugal. La liquidación de la sociedad conyugal tiene dos posibilidades de hacerse. Tres en realidad, pero son dos jurídicamente hablando. La voluntaria y la forzosa, ¿ya? ¿Cuándo es voluntaria? Cuando nosotros, yo hablo con, ambos cónyuges conversan, nos ponemos de acuerdo y tú me dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con la casa cuesta, no sé, 70 millones, como ambos tenemos la mitad de la casa, devuélveme esos 35 millones, yo te los pago, ¿ya? Pero no puedo pagártelo inmediatamente. Está la opción, obviamente, de que la persona tenga la capacidad económica y pague los 35 millones, o que le diga, sabes que yo no puedo pagártela, pero tengo opciones. ¿Y cuáles podrían ser esas opciones? La opción 1, por ejemplo, pagarlo en cuotas. Pedir un préstamo y hacerle un abono y pagar el resto en cuotas. Darle un vehículo, o cuando ya tenemos una situación patrimonial a lo mejor constituida, puede que en realidad no haya una casa, puede que haya dos casas. Entonces las podemos repartir, una casa para cada uno, puede que una tenga un mayor valor que la otra y el cónyuge que le corresponda a la casa de mayor valor le abone la diferencia. ¿Ya? Esto se puede hacer de dos formas nuevamente. ¿Ya? Tenemos la opción, primero, de que las partes están separadas ya, pero no se han divorciado y probablemente no cumplen a lo mejor con los plazos todavía para el divorcio. A lo mejor recién se separaron hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes, pero quieren inmediatamente solucionar este problema. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos para poder repartir esto? Porque no se han divorciado todavía. Pueden cambiar el régimen matrimonial. ¿Por qué? Porque uno puede liquidar la sociedad conyugal cuando la sociedad conyugal termina. Y la regla general que nosotros pensamos que la sociedad conyugal termina cuando me divorcio, que es el caso más típico. Pero hay un paso intermedio. Ustedes podrían, aún estando casados sin divorciarse, liquidar la sociedad conyugal cambiando el régimen matrimonial. Es decir, ¿por qué? Porque la ley les permite a ustedes, si están en sociedad conyugal, que por una vez puedan cambiar el régimen matrimonial a separación de bienes. Entonces, al cambiar el régimen matrimonial, van a quedar en una comunidad. Y esa comunidad la pueden proceder a liquidar. ¿Y cómo hacerlo? Voluntariamente, en este caso, haciendo una escritura pública donde ustedes van a dar cuenta que están casados en sociedad conyugal, que van a cambiar el régimen matrimonial a separación de bienes. Esa escritura se lleva también al registro civil para inscribir la separación de bienes y paralelamente ustedes les dicen que quedó una comunidad de bienes, quedaron estos bienes que nosotros vamos a repartir. Y ahí pueden repartirlo como les decía yo, ya sea que si es una casa, se la puede quedar uno y el otro le va a tener que pagar la mitad al otro. Pero también hay situaciones como bien especiales, por ejemplo, ahora que está como bien de moda la situación de los alimentos y que toda la gente está cobrando los alimentos en la AFP, y hoy día ha sido un tremendo mecanismo para que muchas mamás o papás también, a los que no se les pagó la pensión durante muchos años, puedan recuperar parte de esos dineros por intermedio de la AFP. Se pueden encontrar también, y esto va a empezar a ocurrir ahora, que como ya se retiraron esos dineros de la AFP y muchas veces algunas deudas eran incluso más altas que lo que tenían los fondos de AFP para poder retirar, o empezaron nuevamente una deuda, también está la posibilidad de que si ustedes estaban casados y tenían una casa, que parte de esa deuda se condone con esta liquidación de la sociedad conyugal. Claro. Como, por ejemplo, si la casa valía 70 millones, 35 le debía yo y me debe, ejemplo, 15 millones de pesos en alimentos, bueno, se descuentan esos 15 millones y ya no debo 35, sino que debo 20. Esa es una opción también para poder repartir y además poder ponerle término a la deuda. Y que es una solución que podría beneficiar a mucha gente. De hecho, en los últimos años, un año, 2 años, ha sido una solución bien práctica en los divorcios. Ceder la casa a cambio de muchas veces las deudas de alimentos que hay. ¿Ya? Esa es la solución que tenemos antes del divorcio. Pero también está esta misma situación que las partes ya se divorciaron. Esas partes que ya se divorciaron también pueden hacer esta escritura de liquidación de la sociedad conyugal. Ya no tienen que cambiar un régimen matrimonial porque ya terminó el régimen matrimonial por el divorcio. ¿Ya? Quizás la regla más común y el consejo que yo le doy a todos, solucionen esto antes del divorcio.
¿Por qué? Porque muchas veces las partes están interesadas en divorciarse y ambos quieren el divorcio, ya sea porque tienen una nueva relación de familia, quieren casarse de nuevo o quieren regularlo y ojo que a muchos hombres les pasa que están casados, que la nueva pareja les dice, ya, ¿y cuándo te vas a divorciar? También al revés, también la mujer que tiene su nueva pareja y le dice, ya, pues ¿cuándo te vas a divorciar? Especialmente si las otras parejas no están casadas, Claro. sienten que hay algo que está mal ahí. Entonces, muchas veces esa presión viene externamente de esta nueva pareja. Entonces, aquí la recomendación que yo les doy es que si ustedes se van a divorciar y hay propiedades, hay bienes, solucionen antes del divorcio el tema de los bienes. ¿Por qué? Porque se puede solucionar después, pero después va a haber menos voluntad para hacerlo. El momento del divorcio es el momento ideal para poder solucionar el tema de los bienes. En la motivación también. Claro, porque el otro quiere el divorcio. Entonces, bueno, toquemos al tiro el tema de los bienes, ¿ya? Normalmente, ¿quién va a estar menos interesado en solucionar el problema? La persona que vive en el inmueble. ¿Por qué? Porque de mantenerse todo igual, sigue viviendo en el inmueble. Claro, eso también podría significar que tuviera que dejar el inmueble, como decíamos, Claro, hasta si es que no llegan a un acuerdo. La verdad es que... O no tiene para pagarle la parte. En mi experiencia, normalmente se logra que la persona que vive en el inmueble se quede en el inmueble. Sí, muchas veces es buscarle el ajuste de cómo... Es que Pablo todo lo puede, por eso. Ya, ese es el primer caso, el caso voluntario, es decir, logramos llegar a un acuerdo. Hay un segundo caso que es forzoso pero por intermedio del tribunal, que en realidad sigue siendo voluntario. Va a ocurrir muchas veces que, y volvemos al caso de la mujer porque culturalmente es quien se dedicó al cuidado de los hijos, del hogar en común, que cuando se separan se queda con los hijos en la casa, etcétera, pero la casa sigue siendo de los dos. Entonces, el hombre presenta una demanda de divorcio y la mujer contesta esa demanda y le va a pedir muchas veces una compensación económica. Si es que efectivamente se dedicó al cuidado de los hijos y se postergó y no pudo trabajar, la compensación económica es una indemnización que puede pedir el cónyuge que hizo eso. La ley no habla de la mujer, ojo con esto, habla del cónyuge más débil, es decir, el que realmente se postergó, que podría ser el hombre. Pero siempre decimos que como culturalmente, normalmente es la mujer, vamos a hablar de la mujer. Entonces, ella va a demandar esta compensación económica y ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchas veces esa compensación económica es un monto de dinero importante, porque a veces no es 1 año, 2 años, 8 años de matrimonio. A veces en matrimonios que se separan a mayor edad son 30 años muchas veces de postergación, porque no tuvieron un hijo, tuvieron 3 hijos y a medida que nacía un hijo pasaban 5 o 6 años, tenían otro y después tenían otro y la mujer normalmente que se dedicó al cuidado de los hijos no pudo trabajar, no pudo estudiar y cuando se produce la separación no tiene una profesión, no tiene un empleo muchas veces, puede optar a uno, pero normalmente va a ser un empleo poco cualificado, donde no va a tener muchos ingresos o va a ser inestable porque no tiene experiencia laboral, evidentemente, porque se dedicó todo este tiempo al cuidado de los hijos. Entonces va a poder demandar indemnización, pero a veces ocurre que por el otro lado, el cónyuge, el marido, tampoco tiene una capacidad económica importante para poder solventarla en el futuro y es ahí donde se puede recurrir al tribunal para que la mitad de la propiedad se le ceda a la mujer a título de compensación económica. Pero a veces también pasa que, aún considerando el monto de compensación económica, puede que la casa sea la mitad de la casa, sea aún más que la compensación. Entonces ahí se puede hacer este juego que hablábamos, llegar a un acuerdo en el marco de ese juicio, donde voluntariamente el hombre queda la mitad de sus derechos y la mujer no sigue adelante con el juicio de compensación económica. O si se produce algún alcance, la mujer lo puede pagar en cuotas, descontando el valor de la compensación. Entonces, normalmente en un juicio de divorcio con compensación económica, la persona que vive en la propiedad va a demandar esta compensación para poder quedarse con la casa. Entonces, muchas veces a mí me dicen, no, es que mi marido en realidad, ¿qué saco con demandarlo? Eso no tiene ni uno. Sí, pero puede pedir la mitad de la casa. Entonces, esto es una especie de liquidación que sigue siendo voluntaria, pero es más o menos forzosa porque se produce en el marco de un juicio, como un acuerdo que se puede llegar. Los obligan a ponerse de acuerdo básicamente. Y muchas veces el juez también, sabiendo que esta es una situación que ocurre, lo primero que pregunta, ¿hay una propiedad? ¿De quién es la propiedad? Pero esto siempre en el caso de un matrimonio que se casó en sociedad conyugal. Eso. Ojo con esto, eso no va a poder hacerse en un matrimonio que se casaron con separación de bienes, porque la casa es de quien la compró. Y punto. Claro, cuando hay separación de bienes es así, pues por eso hay que dejar clarito eso, que es sociedad conyugal. Ahora, igual les puedo dar un dato, porque hay muchas mujeres que se han casado en los últimos años en separación de bienes, y que la verdad es un buen negocio desde el punto de vista financiero, pero puede ser un muy mal negocio para la mujer que se posterga económicamente y no trabaja. ¿Por qué? Porque no va a adquirir ningún bien,
El bien lo va a adquirir el marido por una cuestión crediticia, o sea, la mujer no va a poder ir a pedirle al banco un crédito hipotecario porque no Claro. trabaja, lo va a pedir el hombre y luego ese bien va a ingresar no va a ingresar a ninguna sociedad conyugal, es de él. Entonces, cuando se produzca la separación, no hay nada que le pertenezca a Cada la quien mujer. con lo suyo nomás. Claro, va a poder pedir compensación, pero no va a poder pedir la casa porque no tiene la mitad de la casa. Entonces, ojo con la separación de bienes. Hay mucha gente que realmente me pregunta, ¿qué recomiendo yo? ¿Separación de bienes o sociedad conyugal? Está un régimen matrimonial que es participación en los gananciales, pero eso solo lo recomiendo para profesionales jóvenes que tienen una capacidad económica similar o una aspiración futura muy parecida. Pablo, disculpa, no termina, disculpa. Ya. Mientras que para los matrimonios, que ya más tradicionales, que se quieren casar en separación o sociedad conyugal, yo les recomiendo lo siguiente. Si la mujer no va a trabajar y se va a dedicar al cuidado de los hijos, o la situación económica de ella es muy distinta a la del hombre, evidentemente a la mujer yo le recomiendo la sociedad conyugal, porque la va a proteger frente a una eventual separación. Si uno lo hace pensando en la separación, si el matrimonio continúa no va a haber problema, pero la separación es muy probable, no es que no crean el amor, pero es posible. Mientras que la separación de bienes yo la recomiendo para aquellos matrimonios que ambos tienen una buena situación económica, ¿ya? Y va a servir económicamente si es que ambos quieren, por ejemplo, los dos quieren comprar una casa y los dos quieren tener un crédito hipotecario. Les conviene, ¿por qué? Porque las deudas que asuma el marido o la mujer no se van a ver reflejadas en el otro lado. Pero cuando se separen van a tener que tener muy claro que lo que adquirió cada uno va a ingresar a su propio patrimonio y no se va a repartir. Ahora, el tip que finalmente quería darle a aquellas personas que se casaron en separación de bienes y resulta que las están separando y no tienen posibilidad de tener esta casa, esa casa a lo mejor no van a poder pedir que se las den, pero si tienen hijos pueden pedir que los alimentos se paguen con un usufructo sobre la propiedad. ¿Qué es un usufructo? Es el derecho a utilizar esa propiedad e inclusive a arrendarla. No me hago dueño, pero sí puedo beneficiarme de ella, por ejemplo, durante toda la edad en que mis hijos tengan derecho de alimentos, que es hasta los 21 y hasta los 28 si se encuentran estudiando. Entonces va a poder proteger a ese matrimonio o mujer que se separa durante un tiempo importante. También inclusive podría pedirse la compensación económica que se paguen en un usufructo sobre esa propiedad. También está esa posibilidad. Es menos común, pero también se puede hacer en aquellos que hay separación de bienes. Perfecto. Mira, yo lo que te quería consultar, retroceder brevemente en la conversación. En este caso, ¿qué pasa o qué recomiendas para las personas que, por ejemplo, ya cuentan con un bien, con una propiedad, por ejemplo, y quieren ya casarse o adquirir un compromiso? ¿Qué recomiendas tú en esos casos? A ver, lo que pasa es que cuando ustedes adquieran un bien y ustedes se casan, independiente del régimen matrimonial, pero pensemos en sociedad conyugal, que de ahí muchas veces vienen los temores, tienen que tener claro que ese bien es propio y al ser propio no va a ingresar a la sociedad conyugal. A la sociedad conyugal solo ingresan aquellos bienes que se encuentran, se adquieren dentro del matrimonio. ¿Ya? Perfecto. Pero la mujer tiene una limitante. Ándala, o sea, ya. La mujer tiene una limitante que si está casada en sociedad conyugal y tiene bienes propios, el administrador de esos bienes es el hombre. Por ende, si en el futuro ella quiere venderlo o arrendarlo por más de 2 años... Hay que pedir autorización al hombre. No es autorización, el hombre firma. Entonces, no es autorización. Quien pide autorización es el hombre cuando va a vender, le pide autorización a la mujer para poder vender. Claro, pero el que pone la firma es él. El hombre. Ah, no, ya. Entonces, a ver, la verdad es que si es una mujer profesional que ya tiene bienes y se va a casar, me parece que lo más recomendable es la separación de bienes. Ahora, cuando se trata de una mujer que no tiene bienes o que no tiene una expectativa probable de tener bienes en el futuro, y si el marido, la sociedad conyugal es lo que tiene que tener. No, gracias por el tip. Entonces, porque imagínate, ahí entonces para los que están en mi... Bueno, yo no me voy a casar en todo caso, pero yo digo, por si acaso. No, pero es que como yo tengo mi bien, entonces, no, a mí no me lo va a venir a administrar nadie. Hay otro tema, ahí puede alguien que me diga, ya, pero yo no tengo bienes. Sí, pero también tienen que tener presente que si, por ejemplo, ustedes van a recibir una herencia, y muchas veces una herencia importante, y ustedes, por ejemplo, el día de mañana quieren vender esa herencia, va a tener que firmar el marido. Porque es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Ya, entonces, listo, qué buena la recomendación entonces. Claro, imagínense que es una sociedad normal, como una especie de persona jurídica, y que la representa es el hombre. Eso es lo que dice la ley. ¿Eso se puede cambiar? Sí.
Sí, se puede cambiar, pero tendría que ser antes del matrimonio, a través de algo que se denomina las capitulaciones matrimoniales, donde se pueden establecer formas distintas de administración de la sociedad conyugal o que algunos bienes no sean administrados por el marido. Pero eso es algo muy poco frecuente. Eso te iba a decir, yo creo algo que eso muy, que muy poco frecuente. nadie se casa pensando en eso, o sea, Es difícil, tendría que ser alguien con un patrimonio muy importante que se va a casar claro. y que además quiere casarse en sociedad conyugal, podría hacer eso, pero es algo no poco frecuente. No, pero qué bueno que dejamos claro este punto también, porque como decíamos, ahora ya estamos en una era donde las mujeres también ya somos profesionales o vamos adquiriendo cosas, entonces claro, si nos llega el momento de casarnos, ¿qué va a pasar? Entonces qué bueno también que comentaste ese pequeño paréntesis que ocurre en el caso de que nos quisiéramos casar en sociedad conyugal, así que quien está en mi posición, no, no básicamente. O sea, es que depende, ¿eh? Es como te decía yo, claro, la sociedad conyugal tiene el problema de que el hombre es el administrador de la sociedad Por conyugal. eso te digo, vos, claro. Pero tiene el beneficio de que cuando se separen, esa mujer va a tocar sí o sí la mitad de los bienes. Entonces, es una por otra en realidad. No, claro, pero eso como te digo, viendo Y el caso a caso también. Ojo, también aquí hay una recomendación, porque alguien me podría decir, ya, yo soy mujer, soy profesional, pero mi marido igual tiene una mucho mejor situación económica. ¿Me conviene la sociedad conyugal? Sí. ¿Por qué sí? Porque todos los bienes que el marido adquiera sí o sí van a ingresar al matrimonio. Sí. Y la mitad me va a tocar sí o sí. Pero alguien diría, pero sí, pero es que yo también probablemente voy a adquirir bienes. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es adquirirlo bajo algo que se llama el artículo 150, que yo creo que mucha gente lo ha escuchado, que a lo mejor no tiene muy claro qué es lo que es. El artículo 150 es un beneficio que la ley le da a la mujer, de que si es profesional, bueno, no debería decir no es profesional, si tiene ingresos económicos y puede acreditar de ese bien que está comprando, que ese bien va a quedar fuera de la sociedad conyugal, pero fuera virtualmente. Podemos explicar por qué es virtualmente. ¿Qué significa eso? Que la mujer lo puede comprar, lo puede administrar y lo puede vender sin la autorización del marido. Aquí hay discusión, hay algunos conservadores que dicen que igual el marido tiene que autorizar la venta, ¿ya? Pero sí, en algunos conservadores dicen que eso no es así y que si lo compró bajo el artículo 150, la mujer siempre puede venderlo. Pero tiene una condicionante, porque parecía ser muy bueno, porque todos los bienes que mi marido adquiera, la mitad son míos y los que yo adquiera son míos. Parece muy bueno para la mujer. Claro. No, pero no es así. Y aquí es donde está la confusión, porque mucha gente piensa que eso es el artículo 150. No, el artículo 150 entrega a la mujer cuando se produce la separación, porque dentro del matrimonio todavía, o de la sociedad conyugal, tiene ese beneficio que yo puedo administrar mis bienes libremente y los puedo vender. ¿Ok? Pero cuando yo me separe, me da un derecho de opción. No es que yo me quede con mis bienes y con la mitad de los de mi marido. Claro. No. La ley dice, la mujer va a poder elegir. ¿Y qué va a poder elegir? Quedarse con sus bienes y no compartirlos con el marido, pero no puede tocar los bienes del marido. Claro. Y al revés, si desea tocar la mitad de los bienes que adquirió el marido entre la sociedad conyugal, va a tener que entregar sus bienes y repartirlos. Ahora, siempre va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque si tenemos un escenario en que la mujer adquirió sus bienes propios bajo el artículo 150, pero mis bienes equivalen a 100 millones y los del marido equivalen, por ejemplo, a 300, me conviene mejor meter mis 100 millones Claro. y voy a recibir 200, no 100, si me queda solo con los míos. Entonces la mujer siempre va a salir ganando de ese juego. Entonces, ¿cuándo a la mujer le conviene casarse en sociedad conyugal? Cuando su situación económica sea inferior a la del marido, o proyecte que sea inferior, independiente de que pueda adquirir bienes, porque los va a poder adquirir bajo el 150. Y si finalmente el marido le va muy mal y no adquiere nada, o los bienes que tiene los perdió, no importa, se queda la mujer con los del 150. Perfecto. Entonces, siempre va a ser beneficiada a la mujer. Súper. Ok, estábamos en esta situación que hablábamos de la liquidación voluntaria. Voluntaria es porque hacemos una escritura, nos ponemos de acuerdo, ya sea que lo hagamos antes de divorciarnos, a través de la liquidación de la sociedad conyugal, cambiando el régimen matrimonial por separación de bienes, o posterior a el divorcio, o en el marco de un juicio donde va a ser voluntario igual, pero medio forzado. Pero tenemos la última situación en que no nos pusimos de acuerdo. Nos divorciamos y tampoco nos pusimos de acuerdo. Demandó la mujer de compensación económica, pero tampoco hubo acuerdo con el tema de la casa y la otra persona le está pagando una cantidad de dinero por esa compensación económica. Y nos encontramos con la situación más compleja. Seguimos con los bienes sin repartir porque, por ejemplo, la otra parte quiere quedarse con la casa y no me quiere dar nada. O me quiere dar 20 millones, pero la casa cuesta 100. ¿Y cómo me va a dar tan poco? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Aquí es donde se produce la denominada liquidación forzosa. La liquidación forzosa es un acto donde esta persona que quiere que se liquide o quiere tocar su mitad en realidad, va al tribunal
y pide algo que se denomina la designación de árbitro partidor. ¿Qué es eso? El árbitro partidor o juez partidor, que es el nombre también que se le conoce, es un juez de un listado de abogados en realidad. No es un tribunal como por ejemplo cuando yo voy aquí al tribunal de familia, voy al tribunal civil y ahí hay un juez, es una institución, que este no, es un abogado que está en un listado especial de la Corte de Apelaciones, que en realidad es un listado de abogados que un juez civil va a designar para que conozca el caso de este matrimonio que no pudo repartir sus bienes y decida cómo se van a repartir. ¿Ya? Ahora, no es que decida arbitrariamente, no es que se nombre a esta persona y esta persona va a decir ya todos los bienes son para Juanito. No, tiene que respetar las reglas de la división patrimonial, la mitad de cada uno, y la ley en realidad le da ciertas opciones o margen a este juez árbitro para que busque acuerdos. ¿Por qué la ley hace esto? Lo hace porque considera que este tipo de juicios normalmente debiesen terminar en un acuerdo, y de hecho normalmente es así. Entonces lo que hace es que este juez va a tener una suerte de dedicación exclusiva a este caso, porque no es un juez normal que tiene 300, 400 o 1000 casos, es un juez que solo va a ver ese caso, es decir, es un abogado que lo van a designar como juez árbitro. De hecho yo actualmente soy juez árbitro de un juicio, pero de una sociedad, eso sí. Entonces se le puede dar dedicación exclusiva y lo que va a querer hacer este juez es buscar encuentros, puntos de encuentro, que no se pudieron encontrar antes. Sin embargo, tiene un mandato legal, y ese mandato legal es que si no hay acuerdos, va a tener que liquidar los bienes. ¿Y qué significa liquidar los bienes? Parte en realidad como de lo más sencillo, que es decirle, por ejemplo, a la persona que vive en el inmueble, si usted quiere el inmueble, se lo puede adjudicar, pero tiene que pagar la mitad de lo que valga la propiedad. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor? Porque muchas veces no es que la otra parte no quiera pagar, es que no se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como cuánto vale la propiedad. Y esto es muy sencillo de hacer. Ustedes lo que hacen, y lo que va a hacer el juez árbitro, es contratar un tasador, sí, o 2 tasadores que propongan cada una de las partes, y va a decir, la propiedad cuesta 100 millones, tenemos una cotización de 90 y 310, cuesta 100. Por ende, señora o señor, si usted quiere la casa, tiene que pagarle 50 a la otra parte. Puede hacerlo, quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Si la otra parte dice, sí, quiero hacerlo, ni un problema, se acuerdan las formas de pago, se hace una escritura, la otra persona se adjudica la propiedad y el otro le tiene que pagar la diferencia. Eso sería como el mundo de lo más sencillo. Pero puede que en realidad no sea tan fácil, porque la otra parte no pueda comprarla o no quiera, simplemente, si esa posibilidad está. Entonces, en ese escenario, el juez lo que va a proponer es que la propiedad se venda. Si bien la ley dice que esa propiedad debe venderse en pública subasta, básicamente un remate, donde obviamente la propiedad va a tener un valor muy inferior al valor real de mercado, lo que muchas veces el juez propone, bueno, ninguno de ustedes quiere adjudicar la casa, ya sea porque no quieren o porque no tienen la capacidad económica, bueno, vendámosla, pero no la rematemos, sino que encarguémosela a un grupo de corredores, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, y fijémonos un plazo, ejemplo de 6 meses, si se reciben ofertas, la propiedad se vende y cada uno se queda con la mitad de lo que valga, deducidos los gastos de corretaje, deducidos los gastos del juez árbitro, ojo con eso, porque el juez árbitro cobra, porque obviamente no es una persona que recibe un pago del Estado. Y la tarifa normal está entre un 10 y un 15% del total de los bienes a repartir. O sea, se transforma, cuando por ejemplo es una sucesión, en un heredero más, que va a tocar su parte. Entonces, por eso es que el juicio arbitral hay que tratar de evitarlo. Porque si el problema son cosas tan simples como yo no estoy de acuerdo que tú me digas que la propiedad cuesta 80 porque cuesta 100, bueno, se puede contratar un tasador igual. Ustedes pueden contratar un abogado, los dos, y ese abogado, o incluso cada uno tener su abogado, y que ellos encarguen tasaciones, y después de que están los valores se ponen de acuerdo, y lo mismo que yo les estoy contando que va a hacer el juez árbitro, la pueden poner a la venta, o el otro le puede pagar lo que valga la mitad. Claro. O sea, no es necesario llegar a un arbitraje para que esto mismo ocurra. Pero ocurre que muchas veces las partes están tan enojadas o molestas entre sí mismos que no logran los acuerdos. Entonces, que al final lo hacen más como para molestarse o para no dar brazo a torcer porque también, no se hablan. Y porque también no hay acuerdo, no logran acuerdos. Claro, y no porque lo lógico no sea repartir la propiedad o vender la propiedad, sino porque se llevan tan mal que no logran buscar ese entendimiento. Bueno, entonces, que muchas veces entendamos que los divorcios suelen ser así, en algunos casos. Claro, a veces por infidelidad, por violencia. Claro, depende del contexto, pero obviamente nadie se divorcia en muy buenos términos. Claro. Y ya, si finalmente las partes no llegan a ningún acuerdo, ni siquiera acuerdan vender la propiedad, el juez va a rematar la propiedad en pública subasta. ¿Y ahí se le reparte el monto? Lo que le corresponda, deducido los gastos del remate y los gastos de ella. Aquí estamos hablando del caso de una propiedad.
Pero a veces es más complejo que eso, ¿ah? Podemos tener en realidad varias propiedades y a lo mejor lo que no nos ponemos de acuerdo es cuál se queda cada uno, claro. porque puede que haya alguna que a mí me interesa. Por ejemplo, esto me pasó tiempo atrás, que una de las partes decía, no, es que yo quiero la cabaña en la playa. Y el otro decía, no, es que yo quiero la cabaña en la playa. Entonces el juicio se trabó y hubo un divorcio y todo, producto de que ninguno quería ceder la cabaña en la playa. Entonces muchas veces las cosas son más complejas por temas emocionales que necesariamente patrimoniales. Claro. ¿Por qué? Porque esa cabaña en la playa valía menos que el resto del patrimonio, mucho menos. Pero el hecho es que habían como recuerdos bonitos de cada una de las partes. No, pero es que era la cabaña en la mantener. playa, pues Pablo. U otras veces me ha ocurrido que la problemática tiene que ver con que yo quiero esa casa porque ahí está viviendo él o ella con su nueva pareja, yo quiero esa grande. Entonces, las cosas a veces son más emocionales de las Es que justo, parecen. es justo. Bueno, siendo las 12:14, Pablo, bien detenido el tema también, muy didáctico como siempre. Y ojo, que siempre lo decimos, cada caso es único y especial. Aquí Pablo dio directrices de qué hacer en cada situación, pero sin embargo, si usted se ve envuelto en un divorcio, bueno, vaya con su abogado, consulte, cuéntele todo y lo va a guiar a la mejor decisión judicial. Y para eso siempre con los mejores conjuris Maule, Pablo, ahí para que haga el llamado, para que la gente los contacte a ustedes. Sí, nos pueden contactar a través de la página web, que es www.jurismaule.cl. Ahí nos van a poder enviar sus consultas, porque están todos nuestros medios de contacto. WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico. Entonces, como ustedes prefieran, nos pueden contactar. Yo la verdad siempre recomiendo el WhatsApp, que es la vía como más rápida, donde les van a contestar. Ahí ustedes pueden hacer sus consultas y pueden agendar una hora. Esa primera entrevista es gratuita y ustedes ahí vamos a poder hacerle un presupuesto de lo que necesiten para su caso, si es que se puede. Claro, perfecto. Pablo, muchas gracias. Nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana con un nuevo tema de interés público. Muchas gracias. Usted bien. Bueno, y de esta forma volvemos a estudio y comenzamos a despedirnos también. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Nos encontramos a las 14 horas en Voz Regional, a las 16 horas en Mujeres en Sintonía y a las 21 se reencuentran con Mati Cruzat en la edición central. Que estén muy bien, cuídese.